Jesucristo. Amén. Una de las cosas que no nos gusta, si tú eres igual que yo, pues es la amonestación, es la exhortación. Y no nos gusta, hermanos, que nos exhorten, que nos amonesten, que nos llamen la atención por nuestra naturaleza caída. No nos gusta que nos digan, esto has hecho mal, esta decisión que has tomado es incorrecto, no está bajo la voluntad de Dios. No nos gusta que nos digan que hemos fracasado nuevamente en tomar una mala decisión. No nos gusta, hermano, que nos corrijan los demás. ¿Y sabes cuál es el problema de aquello? El orgullo. El orgullo. Como hemos visto hace 2 domingos atrás, el orgullo, mis hermanos, nos hace pensar que cada uno de nosotros estamos bien, que cada uno de nosotros estamos caminando de manera correcta, como los corintios. El orgullo, hermanos, nos enceguece y no quiere que podamos escuchar la exhortación. Sin embargo, hermanos, la confrontación, la exhortación, la amonestación es necesaria para crecer a la imagen de Cristo. Es necesaria, hermanos, para crecer en sabiduría. Proverbios capítulo 15, 31 dice: el oído que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios mora. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿quieres tú ser sabio? ¿Quieres crecer en entendimiento? ¿Quieres crecer a la imagen de Cristo? Escucha la exhortación. La exhortación o la confrontación no es otra cosa, hermanos, que ayudar al otro hermano a ver su pecado. Pecados que están persistiendo en la vida del hermano. Pecados tal vez con los cuales no está luchando. Eso es exhortar, eso es amonestar. Hacerle ver su pecado, hacerle dar cuenta de que están caminando mal. Y ese es el tema del cual Pablo va a estar hablando en esta mañana, hermanos. Pablo va a exhortar como a hijos amados a los corintios, no para avergonzarlos, sino para advertirlos del orgullo que hay ahí en la iglesia de algunos. Pablo quiere, mis hermanos, que a través de la exhortación ellos cambien de conducta, se arrepientan de su pecado. Por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es una exhortación bíblica. Una exhortación bíblica. ¿Cómo exhortar bíblicamente al hermano? Si ustedes tienen los trípticos, ahí está el bosquejo, hermano. Del versículo 14 al versículo 15 nos va a decir el apóstol Pablo que podemos exhortar, que debemos exhortar en amor. Del versículo 16 al 17 debemos exhortar con ejemplo. Y del versículo 18 al 21 debemos exhortar con confrontación. Así que vamos a estar viendo, hermanos, cómo nosotros podemos exhortar bíblicamente a los hermanos. Es un mandato del Señor exhortarnos los unos a los otros. Vayamos entonces a nuestro primer punto. ¿Cómo exhortamos bíblicamente al hermano? Pablo nos dice: a través del amor. Pablo, mis hermanos, va a terminar esta sección en el capítulo 4 exhortando a los corintios sobre las divisiones que había en la iglesia. Cómo los hermanos de Corintios se estaban comportando igual que el mundo. Ellos estaban utilizando la sabiduría del mundo para poder guiar la iglesia. Así que va a terminar con esta porción exhortándoles: cambien de actitud, ya no sean ustedes divisivos. Pero a la misma vez, hermanos, esta porción de las Escrituras nos introduce a otra serie de exhortaciones por la doble vida que estaban viviendo los corintios. Desde el capítulo 5 hacia adelante va a empezar a exhortar
a la inmoralidad sexual, cómo los hermanos están luchando en la cena del Señor, trayendo sus comidas cada uno, peleando de ciertas cosas. Va a hablar acerca de los dones espirituales, algunos se están jactando y están menospreciando a otros que no tienen dones. Así que esto es otra introducción para decir a los corintios, cambien de actitud. Así que termina una parte exhortándolos, pero va a iniciar otra serie de exhortaciones. El motivo de la exhortación del apóstol Pablo es que ellos dejen de imitar al mundo, dejen de que sean influenciados por el mundo, sino que imiten a Cristo. Pablo les está diciendo que dejen de confiar en ellos mismos, sino confíen en Cristo. Ya no piense en cómo guiar la iglesia en su propia sabiduría, sino piense en cómo Cristo puede guiar la iglesia. Así que en vez de obedecer la sabiduría de este mundo, la filosofía de este mundo, obedezcan lo que Cristo nos ha mandado en su palabra. Así que esta es la motivación de la amonestación del apóstol Pablo. Y noten en el versículo 14 qué es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo inicia su exhortación? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Este es el propósito, dice, de lo que ha escrito. Todo esto que he escrito hasta ahora, ¿para qué es? Para amonestarlos. De manera especial el capítulo 4, ¿no? Los versículos que antecitos ha dicho el apóstol Pablo. No es, hermanos, no es la intención, dice Pablo, para avergonzarlos. Mi propósito no es ridiculizarlos por el pecado que ustedes están cometiendo o ponerlos en evidencia detrás de todas las congregaciones. Esta iglesia realmente es un dolor de cabeza. No es esa mi intención, dice el apóstol Pablo. Como algún comentarista dice, la intención del apóstol Pablo no es insultarlos o degradarlos públicamente frente a los demás o ante el mundo. No es esa la intención del apóstol Pablo. ¿Cuál es la intención? Vean nuevamente el versículo 17. Sino para amonestarlos como a hijos míos amados. El propósito del apóstol Pablo, de toda la exhortación, mis hermanos, es para amonestarlos en amor, como un padre a un hijo. El propósito, hermanos, de la confrontación es amor. Es amor, es demostrar amor hacia el hermano. La palabra amonestar literalmente significa poner algo en la mente. Poner algo en la mente. Eso significa amonestar, traer algo a la mente. Tiene la idea de corregir algo que está mal en la vida de la otra persona. Tiene la idea de poner en la mente algo correcto, de producir un cambio en la persona a través de la exhortación. Así que dentro de la mente de los corintios, dentro del corazón de los corintios, hay malos pensamientos, hay celos, hay contiendas. Ellos se creen como que ya han llegado al cielo. ¿Recuerdan los pasajes anteriores? Ellos dicen que ya somos los santos, ya somos reyes. Entonces Pablo quiere amonestarlos y hacerles dar cuenta. No es así. Pablo más bien quiere, mis hermanos, alejarles del pecado. Quiere que los corintios se arrepientan, que cambien de actitud y que empiecen a madurar. Y lo amonesta, dice, como a hijos amados. Pablo, como un padre espiritual, amonesta a los corintios. Y lo hace, hermanos, porque los ama. Los ama. Así que la amonestación bíblica, la exhortación bíblica, hermanos, es una evidencia del amor. Es una evidencia del amor. Cuando tú eres exhortado por algún hermano, por los líderes, no es, como dice Pablo, para avergonzarte, principalmente. Es por amor hacia ti, para que tú te des cuenta, para que esos hermanos que nos exhortan traigan a nuestra frente el pecado que nosotros no podemos ver. Eso es lo que hace, mis hermanos, un padre con su hijo.
¿O no es así? Todos los que son padres aquí, ¿por qué amonestamos a los hijos? ¿Por querer hacerles la vida imposible? No, porque los amamos. Cuando un hijo se está portando mal, está portando con rebeldía, le amonestamos, le disciplinamos porque le amamos. De la misma manera sucede dentro de la iglesia, hermanos. De la misma manera, nos amonestamos unos a otros porque el amor prima en esa iglesia. Así que cuando no exhortamos, cuando no amonestamos, cuando dejamos que el hermano camine en su pecado, ¿qué es? Evidencia de que no hay amor genuino. Porque la exhortación, dice Pablo aquí, es evidencia de amor genuino. Yo amo al hermano y no quiero que él ande en el pecado. De un amor, hermanos, que desea el bien espiritual de su hermano. Pero ¿cuál es la razón del por qué Pablo se dirige como padre hacia los corintios? Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo es claro y dice, ustedes son mis hijos, y yo soy su padre. Yo los engendré por medio del Evangelio. Ahora, Pablo utiliza aquí, mis hermanos, una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración, ¿no? Es una exageración. Versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años, y esa palabra 10,000 también puede ser traducido innumerables, incontables. Y cuando habla acerca de los años, pues está hablando acerca de los líderes. Pablo le está diciendo, pueden ustedes tener muchos líderes, pueden tener muchos pastores, ¿no? Innumerables pastores, pero nunca olviden de que yo soy su padre. Yo soy su padre. Yo los engendré a través del Evangelio. Aunque tengan muchos líderes después de mí, yo soy su padre quien los ama. Por eso les exhorto. Pablo reconoce, hermanos, que los corintios son sus hijos por medio de la predicación del Evangelio. La palabra de la cruz, mis hermanos, que para muchos es insensatez en este mundo, que para muchos es locura, fue el mensaje que había hecho hijos a los corintios. Miren capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios 1, 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio, entonces, dice Pablo, es imprescindible. Para que uno venga a la fe, el Evangelio debe ser proclamado. Es necesario predicar el Evangelio para que la gente pueda salvarse. Miren en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. No fui con payasos, como alguien que puedan ustedes admirar. No fui con sabiduría humana para decirles cosas bonitas y que ustedes puedan creer. No fui con esas cosas, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando dice ahí, cuando fui a vosotros, está hablando cuando se estaba plantando esta iglesia. Cuando se estaba plantando la iglesia de los Corintios, Pablo no había ido a conquistarlos como los filósofos les conquistaban los oídos. Pablo había ido determinado a predicar el Evangelio, y la predicación del Evangelio, mis hermanos, había sido el medio para traerlos como a hijos a Dios. Por medio del Evangelio, Pablo había tenido muchos hijos. Eso, hermanos, es un ánimo y un aliento para aquellos solteros que ya son mayores.
que posiblemente el Señor pues no les dé un esposo o una esposa. Pueden tener hijos espirituales. Pueden tener hijos espirituales. Pablo dice, son mis hijos. Yo les he engendrado a través de la proclamación del Evangelio. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio es una amonestación de amor para traerles como a hijos a las personas. Es una amonestación de amor. La predicación de la cruz es sinónimo, hermanos, de amor incondicional hacia los demás. Por ejemplo, ¿cuánto tú, hermano, me pagarías si tú sabes que uno de tus hijos tiene cáncer terminal y yo tengo la cura? ¿Cuánto me pagarías? Tu hijo tiene cáncer terminal, pero yo tengo la cura. ¿Cuánto me pagarías, hermano? ¿Cuánto cuesta tu hijo? Hasta el padre más malvado daría, ¿no? Mucho. Hasta el padre más malvado. Un padre cristiano va a dar mucho más por su hijo. Hermanos, la predicación del Evangelio es un amor incondicional porque es la cura al cáncer del pecado que lleva al infierno. Y tú y yo tenemos esa cura. Tú y yo tenemos esa cura. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos al hermano pecar, ¿no?, y decidimos guardar silencio, estamos siendo egoístas. Eso no es amor. Nos estamos amando más a nosotros mismos y nos estamos amando demasiado a nosotros mismos. Y yo te pregunto, ¿eres egoísta o amas a tu hermano? Tal vez tú tienes un amigo o un hermano en la iglesia que tú sabes que está persistiendo en un pecado y te da temor hablarle de eso porque piensas que vas a perder la amistad con él. Más cuesta perder la amistad. Hermano, si te va a costar perder la amistad por mostrar el pecado, pierde la amistad. Y tú vas a demostrar amor hacia ese hermano. Tal vez estás tú viendo la conducta de algún hermano en el caso de los esposos. Hay veces los esposos o las esposas guardan silencio para que no haya conflictos en el matrimonio, ¿no ve? Mi esposo se porta mal, entonces voy a guardar silencio para que no podamos discutir y pelear. ¿Sabes, hermano, hermana, esposo, esposa? No le estás amando a tu esposo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Eso es lo que dice Pablo. La amonestación es importante. Cuando tú ves una conducta irregular que no es conforme a la voluntad de Dios, tú debes amonestarlo en amor. Así que guardar silencio, hermanos, cuando un hermano está andando en pecado, le estás faltando al amor que Cristo puso en nuestras vidas. Pero no solamente debe haber amor en la amonestación, sino en segundo lugar también debe ser a través del ejemplo de piedad. Versículo 16 y versículo 17. Hermanos, no podemos exhortar a una persona sobre algo que nosotros no seamos ejemplo. Pablo es claro aquí eso. Debemos ser ejemplo para exhortar. Miren el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dice, yo soy su padre. Yo les engendré a través del Evangelio. Ahora, imítenme. Sean como yo. Sean como yo. Y noten cómo Pablo les dice esto. Os ruego. Os ruego. Esta palabra en el griego es parakaleo, que literalmente se puede traducir exhortar. Los exhorto. Es una exhortación con un ruego intenso. Si algunos estamos familiarizados con lo que significa el imperativo, pues esta palabra os ruego es un imperativo, es una orden. Es una orden. Además, este verbo es muy interesante, ¿no? Es una orden en el cual ellos tienen que ya
sin perder el tiempo, cambiar de actitud. Pablo les está ordenando a los corintios que le imiten a él en su forma de vida, sin perder el tiempo. En vez que ustedes estén dividiéndose, en vez que estén buscando sabiduría del mundo, en vez que crean de que ya son reyes, ya han alcanzado el cielo, imítenme a mí. Sigan mi ejemplo. Caminen como yo camino. Caminen como yo vivo, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, esta petición de Pablo no es nada agradable, ¿no? Miren el versículo 9 al versículo 13 del capítulo 4. El domingo pasado hemos estudiado este pasaje. ¿Cómo es la vida del apóstol Pablo? Pablo dice que los apóstoles somos los menos importantes de la sociedad. Somos los más insensatos, los débiles, los ignorantes para este mundo. Pablo les dice, imítenme. Imítenme, sean como yo. Pablo dice, somos despreciados. Imítenme. Esto no da ganas de imitar, ¿no, hermano? ¿O da ganas de imitar? ¡Wow! Quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Quién puede decir fácilmente? ¿Sabes, hermano? Un corazón orgulloso dice no. Un corazón orgulloso no quiere imitar al apóstol Pablo. Porque el corazón orgulloso se está jactando. Como los corintios. Ya somos reyes. Ya hemos alcanzado la plenitud. No necesitamos de los apóstoles. No necesitamos que nos enseñen. Y claro, los corintios tenían diferentes dones extraordinarios. Pero Pablo les dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Quiero que vayas al capítulo 11, versículo 1. Esa es la razón del por qué Pablo dice que le imite. No es que Pablo, hermano, se está jactando aquí. No se está jactando de su piedad. ¡Wow! Yo soy el más santo. No está diciendo eso Pablo aquí. Miren la humildad de Pablo. 1 Corintios 11, versículo 1. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, si me imitan a mí, están imitando a Cristo. Si me imitan a mí, están imitando a Cristo. ¿Acaso Cristo no padeció la cruz? ¿Acaso Cristo no fue menospreciado por el mundo, no fue escupido por el mundo, no fue golpeado por el mundo, no fue crucificado, avergonzado, desnudo en una cruz del Calvario? Yo estoy imitando a Cristo. Imítenme a mí. Pablo, mis hermanos, exhorta a través del ejemplo. El ejemplo que él tenía en su forma de vida, él imitaba a Cristo. Si Pablo está imitando a Cristo, entonces los corintios deberían imitarle a él. Y esto, mis hermanos, es una llamada de atención en primer lugar para todos los líderes. Para nuestra iglesia, para los pastores, para los ancianos y los líderes. Necesitamos ser ejemplos de piedad. Los líderes de la congregación deben ver piedad los demás. Líderes que estén imitando a Cristo para que la congregación pueda imitarnos. Pablo dice, imítenme a mí. No porque tenía algo especial él, sino simplemente porque él imitaba a Cristo. Y todos los pastores, los ancianos, mis hermanos, cuando nosotros enseñamos a la iglesia, a los líderes debemos ver qué significa lo que estamos enseñando con nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todo pastor, todo anciano, todo aquel que anhela obispado, dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, debes respaldar su enseñanza a través de su vida de piedad.
Y hermanos, la congregación debe vernos de esa manera. Aquí hay una exhortación para los líderes, y yo me incluyo ahí. La congregación nos ve como un referente para seguir a Cristo. Los líderes somos ejemplos a seguir para los demás. Los matrimonios pueden decir, wow, quisiera ser como mi anciano, como mi pastor, cómo anda en su matrimonio. Los jóvenes, wow, cómo fue ese pastor en su vida de piedad. Y hermanos de la congregación, ustedes tienen la responsabilidad, cuando nosotros los líderes estamos caminando no conforme a Cristo, sino en pecado, ustedes deben venir y exhortarnos y amonestarnos. Este es el llamado para ti, hermano. Pero el llamado para los líderes es, sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de Cristo, para que la congregación pueda ver que lo que enseñamos se está viviendo. Pero este llamado no solamente es para los pastores, sino también para todo cristiano. Esposo, ¿eres un ejemplo a seguir? ¿Quieres que tus hijos te sigan, hermano, en piedad, en amor? Tus hijos pueden ver en ti, wow, mi padre ama al Señor. Tus hijos pueden decir, yo quisiera ir a la iglesia porque mi padre desea ir a la iglesia. Hermano, ¿quieres que tus hijos te sigan? ¿O esperas en el mundo artistas famosos, que tus hijos sean igual que ellos, que están perdidos en el mundo? Wow, mi hijo se parece a Messi, mi hijo se parece a tal, a tal. Necesitamos, hermanos, ser ejemplos, imitar a Cristo. ¿Quieres que tu familia te siga, esposo? Necesitas imitar a Cristo. Esposas, tus hijas pueden decir, wow, yo quisiera ser como mi madre. Cuando tus hijas se vayan de tu casa y se casen, ellos pueden decir y vivir esa vida de matrimonio teniendo ya una referencia de cómo ser una esposa, cómo es ser una madre. No sé si ustedes han escuchado decir esto. No me imites a mí, sino imita a Cristo. Parecen palabras piadosas, hermanos, pero no es así. Esas palabras son solamente excusas para que nosotros no crezcamos en piedad. Pablo dice aquí, imítenme a mí. Pablo tenía la conciencia limpia de decir, pueden seguirme a mí, porque yo sigo a Cristo. Pero muchos de nosotros preferimos decir, no, imiten a Cristo, no me imites a mí. No, hermano, el llamado aquí es ser, imitemos a Cristo para que los demás vean en nosotros a Cristo. Yo les pregunto, ¿qué tenía Pablo que tú y yo no tenemos? Pablo tenía el mismo Espíritu Santo. Pablo tenía la misma palabra de Dios. Hermanos, el mundo puede ver a Cristo a través de los cristianos. Por eso en el libro de los Hechos, el mundo se daba cuenta, ellos son cristianos porque son seguidores de Cristo. Así puede decirnos el mundo. No debemos quedarnos, hermanos, diciendo, imiten a Cristo y no a mí. No son palabras piadosas, hermanos. Son excusas para que nosotros no crezcamos a la imagen de Cristo. Todo aquel que puede ser alguien a imitar es porque esa persona está imitando a Cristo. Ahora noten, Pablo, para confirmar esta exhortación, dice, les voy a enviar a Timoteo. Miren el versículo 15 ahí, o el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
Les envío a Timoteo para que cumpla la exhortación de imitarme a mí. Timoteo, mis hermanos, conocía muy bien la iglesia de los Corintios. No era alguien que no sabía lo que estaba pasando ahí. Si ustedes recordarán, en Hechos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo está plantando la iglesia, Timoteo y Silas llegan ahí. Así que Timoteo sabía qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, cómo se estaba guiando ellos. Ahora Pablo, que está escribiendo en Éfeso, juntamente con Timoteo ahí en Éfeso, les dice: voy a enviarles a Timoteo. Ahora miren cómo describe a Timoteo el apóstol Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Notan? Ustedes son mis hijos que los engendré, les dice a los corintios. Ahora dice: a este que les voy a enviar también es mi hijo. Tienen que ver la diferencia, en otras palabras, ¿no? Timoteo va a venir. ¿Cómo era Timoteo? Quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Bueno, Pablo ya nos dice que es un fiel en el Señor, ¿no? Es un fiel en el Señor. Pero hay algo más que nos dice ahí en Corintios. Corintios capítulo 16, versículo 10. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo es un imitador de mí y hace la obra del Señor. Es mi hijo amado, así como ustedes son mis hijos amados, y les envío a Timoteo. ¿Para qué? Para confirmar mi proceder en Cristo. Y ahí en el capítulo 4, versículo 17, mi proceder en Cristo puede traducirse también como mis caminos en Cristo. Es decir, Timoteo va a ir a presentarles cómo está viviendo el apóstol Pablo, cómo es su andar, cómo es su manera de vivir. Un comentarista dice lo siguiente: Timoteo tenía la misión de mostrar a los corintios de cómo vivía Pablo, cuál era la conducta, el patrón de vida, la manera de caminar, de andar y de conducirse en los caminos de Cristo. Esa era la tarea de Timoteo al enviarles. Les va a ir a decir nuevamente a los corintios: así está viviendo el apóstol Pablo. Pero no solamente tenía que ir a presentarles cómo está viviendo el apóstol Pablo, sino también cómo está enseñando. Miren el versículo 17 nuevamente, del capítulo 4. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, en la vida del apóstol Pablo no hay una doble vida. No hay una vida de hipocresía. Pablo se está mostrando a sí mismo que tanto en su enseñar como en su vida es coherente. Lo que enseña Pablo, eso practica. Lo que habla Pablo, eso vive. Lo que enseña Pablo es consistente con su conducta. No predica una cosa y hace otra cosa. Y Timoteo está para aclarar nuevamente esa vida fiel que Pablo está viviendo. Y la pregunta, hermano, para nosotros es: ¿eres tú un ejemplo coherente para los que te rodean? Hermanos, una exhortación con autoridad implica que nosotros vivamos lo que hablamos, practiquemos lo que creemos. ¿Vives de una manera consistente con aquello que tú hablas, hermano? ¿Tu conducta es coherente con aquello que tú crees? El apóstol Pablo muestra eso en su vida. Yo predico una cosa, pero también vivo de esa manera. Una exhortación tiene que ser con un ejemplo. Antes de pasar al tercer punto, quisiera aclarar algo. Posiblemente muchos padres digan, ¿no? O muchos hijos insinúen:
Yo no le veo a mi padre que está siguiendo a Cristo, entonces voy a vivir como quiera, ¿no? Aunque me diga lo que diga, no le voy a hacer caso. O algunos padres, pues yo no cumplo esto, entonces ¿cómo voy a exhortarle? No, el mandato aquí, hermanos, es exhorta, amonesta, en amor. Pero la exhortación para ti es, imites a Cristo, sé ejemplo, no te quedes ahí. Muchas veces vas a tener que reconocer tus errores delante de tus hijos. Decir a los hijos, me he equivocado en esto, no es de débiles, no es de débiles, como el mundo lo muestra. Así que la exhortación aquí es que imites a Cristo, sé un ejemplo para tú amonestar a los demás. Pero no solamente la amonestación bíblica es a través del amor, a través del ejemplo, sino en tercer lugar es a través de la confrontación sincera. Debe haber una confrontación sincera. Pablo confronta a los corintios que están envanecidos. Miren el versículo 18. Mas algunos están envanecidos. Es como decirles directamente, ¿no? Aquí algunos están durmiendo. Despierten los que están durmiendo. Esa es la idea, ¿no? Pablo es sincero y es directo hacia el hermano. Están envanecidos, se están enorgulleciendo, se están inflando a sí mismos, son arrogantes. ¿Y por qué? Dice el versículo 18, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Se han vuelto arrogantes, como si ya no necesitaran de mí, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo en el versículo 19 dice, iré pronto a ustedes. Mire el versículo 19, pero iré pronto a vosotros. Ese era el deseo del apóstol Pablo, hermanos, estar con los corintios, compartir nuevamente muchas de las enseñanzas. Pero él caminaba bajo la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere. Pablo sabe que Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Y Pablo sabe que Dios le está utilizando por allá en Éfeso para poder plantar otras iglesias, para poder animar a otras iglesias, para poder edificar a otros líderes. Pablo demuestra, hermanos, su sumisión a la providencia de Dios. En el tiempo de Dios, dice Pablo, iré a ustedes, pero iré. Ahora, ¿por qué Pablo tiene el deseo, hermanos, de ir a los corintios? Miren el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré. Ese es el propósito de Pablo. Conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Iré a vosotros a conocer el poder de los que andan en arrogancia, de los que andan hinchados, inflados en su orgullo. Quiero ir a ver quiénes son esos orgullosos que quieren dividir la iglesia. Pablo dice, no quiero escuchar sus palabras, no voy a ir a escuchar sus palabras, sino quiero saber cuál es la influencia que tienen esos hombres sobre los otros hermanos. Pablo está diciendo, si ustedes están llenos del poder del Espíritu Santo, entonces ustedes están siendo de influencia positiva a la iglesia. Pero pareciera que ustedes no están llenos del poder del Espíritu Santo, sino llenos del poder de su arrogancia. Y quiero ir a ver eso en ustedes. Así que el plan de Pablo es quedarse, hermanos, en los Corintios para ver si estos líderes, si estos hermanos que están hinchados de orgullo, han sido dotados realmente del Espíritu Santo. Si estos hombres que están queriendo dividir la iglesia, realmente ellos han experimentado el poder del Espíritu Santo y no de su arrogancia. Miren el versículo 20. Porque el reino de Dios, porque la salvación, porque los que llegan al cielo no consiste solamente en palabras, sino en poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas.
Esta es la razón del por qué Pablo quiere ir a conocer a los corintios, quiere ir a ver qué está sucediendo ahí, si verdaderamente estos corintios habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo y están camino al reino de Dios, o están en su poder de arrogancia, de orgullo. A Pablo le interesa más su vida espiritual que las simples palabras. Otra forma de preguntar en este pasaje sería lo siguiente. Pablo les dice, ¿son verdaderamente salvos? ¿Eres verdaderamente hijo de Dios? ¿Han experimentado el poder que cambia una vida? El poder que trae conversión, el poder que trae frutos. A Pablo le interesa que el poder de Dios esté en ellos y no el poder del orgullo. Pablo quiere conocer si verdaderamente estos hermanos de Corintios habían experimentado el poder transformador de Dios, porque sus vidas no estaban mostrando aquello. Pablo les dice anteriormente, no puedo hablarles como espirituales, porque ustedes siguen siendo carnales, siguen manifestando carnalidad, mundanalidad, siguen pareciéndose al mundo. Y Pablo dice, yo no quiero escuchar más sus palabras, yo quiero ver si realmente el poder del Espíritu Santo ha obrado en sus vidas. A Pablo no le interesa cuánto hablan ellos, no le interesa. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. No interesa cuánto nosotros hablemos. No interesa decir, yo soy un cristiano, yo ya voy a la iglesia 10, 20, 15 años. No interesa mucho, dice Pablo, las palabras, sino cuánto ha obrado el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto ha obrado el Espíritu Santo en tu vida? Puedes tú estar viviendo diciendo, yo soy un cristiano y voy a una iglesia bíblica donde se enseña la Biblia. Puedes tú decir eso y puedes alardear mucho de eso, pero si no estás viviendo conforme a esa palabra bíblica que se predica, entonces el poder del Espíritu Santo no ha transformado nada en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en los Corintios. Si tu vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo, no me interesa lo que ustedes hablen, lo que ustedes digan. Puedes tú estar viniendo, hermano, a la iglesia 5, 10, 20, 30, 60 años dentro de la iglesia, pero el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. El poder que transforma la vida. Así que yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Esto es una pregunta, hermanos, de vida o muerte. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Hermano, deberías pensar todo el día en esta pregunta hasta estar seguro de que el poder del Espíritu Santo ha transformado tu vida. Deberías pensar, deberías estar seguro, el poder de Dios ha transformado mi vida. Porque eso es lo que quiere ver Pablo en los Corintios. Quiero ir a ustedes para ver si ese poder ha transformado sus vidas. Hermano, si el Espíritu Santo está en tu vida, no te va a dejar vivir en el pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No te va a dejar vivir así como tú eras. El Espíritu Santo te va a confrontar con tu pecado. Te va a golpear con su palabra una y otra vez. No te va a dejar que tú andes en pecado continuamente. No te va a dejar vivir en tu orgullo, en tu arrogancia, en tu vida de celos. No. Él va a transformar tu vida. Tú puedes decir, hermano, yo estoy bien, pero no asisto regularmente a la iglesia.
Hermano, no estás bien. No estás bien. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos confronta con nuestro pecado a través de su palabra para cambiar nuestra conducta, para que nos lleve al arrepentimiento y así nuevamente podamos ver a Cristo, la única esperanza de vida, y ahora caminar como Cristo. Eso es lo que hace, mis hermanos, una amonestación bíblica. Y yo te pregunto, ¿tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Hermano, que esa pregunta resuene todo este día hasta que tú estés seguro de que estás de camino al reino de Dios. Aunque el reino de Dios, mis hermanos, del cual Pablo aquí habla, es algo futuro, este reino tiene implicaciones presentes. Aquí en el presente Pablo nos dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora Pablo va a concluir este capítulo haciendo preguntas que van directamente al corazón. Versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis, hermanos? Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Van a corregir su conducta? ¿Voy a llegar a ustedes con vara o quieren que venga con amor? Escojan. Escojan. Esa es la idea del apóstol Pablo. Esto es, mi hermano, una confrontación sincera. Es como decirte, hermano, ¿vas a seguir caminando en tu pecado? ¿Vas a seguir andando en tu forma de vida simple, perezosa? La valla, mis hermanos, del cual Pablo aquí habla, se refiere y hace alusión acerca de la disciplina. Pablo les está diciendo, voy a pedir a ustedes administrar disciplina, porque nadie se arrepiente. ¿Qué quieren, hermanos? ¿Ir con amor, con espíritu de mansedumbre? La decisión está en ustedes. Los corintios tienen que responder a esa pregunta. ¿Se van a arrepentir o van a recibir disciplina? Hermanos, esa es la pregunta para nosotros. ¿Vas a arrepentirte frente al pecado que aún estás persistiendo en tu vida? ¿Vas a ser más diligente en imitar al Señor? ¿O vas a seguir así? Escoge, hermano. ¿Quieres que llegue la disciplina a tu vida? Este pasaje, hermanos, nos enseña la necesidad de la amonestación bíblica para alejarnos del pecado, para caminar con Cristo. Una amonestación que sea con amor paternal, un ejemplo coherente de vida y hecha con confrontación. La amonestación, hermanos, es necesaria porque es evidencia de amor genuino. De amor genuino. Cuando no hay amonestación, es evidencia de que en ese lugar hay ausencia de amor. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 18, si tú ves a tu hermano pecar, ve y repréndele. Ve y repréndele. Y el propósito de la amonestación, mis hermanos, no es avergonzar, no es exponerlos en público, sino es más bien corregirlos para que ustedes puedan seguir caminando en los caminos de Cristo. La amonestación es para advertirnos a no caer en el pecado, pero también nos ayuda a salir del error, de aquellas falsas filosofías que todavía pueden estar en nuestra mente. Así que, hermano, no menosprecies la amonestación.
no menosprecies la amonestación. La amonestación es por amor, para que crezcamos a la imagen de Cristo. Así que tú y yo necesitamos amonestación. Necesitamos amonestación. Pablo dice ahí que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, y un poder que transforma la vida. Eso es lo que, hermanos, nosotros esperamos. El reino de Dios que vuela, el reino de Dios que descienda. Y ahí, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga con el reino de Dios completo, nuestra vida realmente será transformada completamente por el poder del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. ¿Sabes, hermano? Cuando estemos en el cielo, en ese reino del cielo, en ese reino de Dios, nunca más pecaremos. Y eso significa que nunca más seremos amonestados. Nunca más seremos exhortados, reprendidos, porque nosotros nos vamos a parecer a Cristo. Pero mientras tanto, hermano, aquí en la tierra, recibe la amonestación, recibe la exhortación con paciencia, con amor, porque eso nos ayuda a crecer en santidad.